Bien, mis amados, el texto para este día está escrito en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, que dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, mis amados, para todos, una muy cordial bienvenida a este oficio. Soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito, a través de él, de nuestro apóstol mayor para todos, y junto con esto también el corazón de todos los apóstoles y obispos para cada familia, para cada hogar donde este oficio pueda estar llegando. Este himno que recién acaba de entonar el maestro nos indica, es un ruego, ¿no? Es un ruego, es un pedido, es un anhelo, es quiero amarte más. Y si ese es nuestro propósito diario, entonces lo podemos lograr elevando la mirada hacia aquel que nos eligió y que nos llamó, que nos sirve, que nos atiende, que nos cuida, que nos protege, hermanos. Tenemos una palabra para este día, una palabra que, ¿vieron cuando recibimos una buena noticia? Nos cambia el ánimo. Estamos distintos. Hay una sonrisa y se cambia el rostro, cambia todo el semblante. Normalmente la queremos compartir. Este texto de Pablo es una buena noticia. Algo que nos tiene que alegrar. Algo que tiene que mostrarnos porque identifica verdaderamente aquello que somos. Lo voy a volver a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si leemos 2 versículos antes, donde dice Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis amados, acá se habla de una vida anterior y una vida cuando nos entregamos a Cristo. En el antiguo pacto, la señal era la circuncisión. Esta señal era dada al varón, y el varón circuncidado se sentía propiedad de Dios. Y tenía en la ley el elemento donde observaba la voluntad de Dios. Entonces la quería cumplir. Quería obrar conforme a esa ley. Festejaba el sábado como un día para adoración a Dios. En la Pascua recordaba la salida de Egipto, ese milagro tan importante. Tenía un rey, tenía un sacerdote y tenía un profeta. Pero era la ley la que marcaba su vida, los designios de su vida. Cuando viene Jesús a la tierra, hay un nuevo comienzo. Y no se da solamente el nuevo comienzo en su nacimiento, sino que desde su nacimiento hasta su muerte, Él dejó el Evangelio, dejó la gracia, pero a través de su muerte, esta gracia adquiere otra dimensión. Entonces, la mirada hacia la resurrección de Cristo impacta en nuestra vida por nuestra propia resurrección. Entonces ya ahora la señal no iba a ser la circuncisión, no iba a ser la ley, no iba a ser el sábado. Ahora el Señor había hecho todas las cosas nuevas. Ahora la señal era el bautismo, era la señal del pacto. Había hecho todo nuevo. El bautismo como el primer acto de gracia para con Dios. El bautizado
pertenece a la iglesia de Cristo. El bautizado recibe un pacto de buena conciencia para con Dios. Es lavado su pecado original. Ahora se acerca a Dios. Ahora deja que el Espíritu Santo lo ayude a luchar contra el pecado, porque el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Y precisamente el bautismo te acerca a Dios, te convierte en un cristiano. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar contra el pecado? Porque todo pecado que me aleja de Dios, si no es perdonado, no me acerca otra vez, me mantiene lejos. Es necesario que esto yo lo pueda vivir. Mis amados, el bautismo significa sumergir. Siempre utilizamos agua y el sacerdote o el apóstol que hace el acto de bautismo coloca la imposición de manos sobre esa criatura y le transmite un hecho de salvación hermoso. Ahora lo acerca a Dios. ¿Pero ahora qué? Ahora ese bautizado se tiene que sumergir en el amor de Dios. Se tiene que transformar en esa nueva criatura. Es el primer paso en el camino a la redención y hacia la transformación. Vieron que cuando un niño nace, normalmente se le da la partida de nacimiento al papá o el acta que certifica el nacimiento. Luego con esa acta uno va, hace otro trámite más que es el documento nacional de identidad que identifica a esa criatura. Nuestros documentos anteriores mostraban también nuestros votos, aquellas elecciones que teníamos que hacer civilmente también. Mis amados, ahora está el primer paso para esa nueva criatura. De modo que si estoy en Cristo, si este acto sacramental tiene la fe y la firme convicción de que ese pacto que estoy haciendo con Dios me ayuda y lo logro vivir en lo cotidiano, el efecto de ese bautismo en mi vida va a ser pleno. Los efectos de bendición que va a tener son sustanciales. ¿Por qué? Porque esa conciencia que Dios se guardó ahora va a estar influenciada en ese pacto de buena conciencia por el Espíritu de Dios. Ahora ya no me va a manejar la ley, ahora es todo nuevo, ahora el que me va a orientar mi vida es el Espíritu de Dios, que conoce a Dios y que conoce a Jesús, y que es una fuente de consuelo y que es una fuente de espíritu para todos nosotros. Ahora hay un nacimiento, pero también tengo que recibir el santo sellamiento para que esa nueva criatura tenga los elementos esenciales y divinos para una completa y total redención. ¿Qué es sellar? Viene de un sello, de autentificar. Ahora nos convertimos en hijos de Dios. Con la plena convicción, hermanos, de hacia dónde vamos. Y tiene un efecto presente, porque a partir de ahora el Espíritu de Dios nos habla. Reconozco la voz de mi Padre y a través de esa voz sé que me está dando un mensaje particular a mi corazón. Esto es para mí. Ahora tengo la sensibilidad de conocer a Dios. Pero también, mis amados, con ese sello recibo el amor de Dios derramado en mí. Porque la señal ya no tiene que ser ahora la ley, tiene que ser el amor con el cual yo me vinculo con Dios. El amor tiene que ser la señal con la cual me vinculo entre los hermanos, para que entonces ese sentir de Cristo pueda ser plenamente válido. De modo que, lo vamos a volver a leer, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora
están dadas las condiciones para que a esta criatura pueda ser alimentada, pueda ser orientada en el sentir de Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron, ya no vamos a recordarnos el cruce del Mar Rojo. Nuestra memoria va a ser dada como en cada oficio divino, cada vez que lo gustáis, hacedlo en memoria de mí. A partir de ahora, entonces será ese amor a Dios que nos hace clamar Abba Padre, que nos hace decir, Señor, ven a buscarnos pronto, Maranata, queremos esto sentirlo en nuestra vida, porque es lo que quiere la nueva criatura, volver al Padre. Llegar a Dios, llegar a ser esa redención tan hermosa que encontraremos todos en el día del Señor. Y mis amados, ya Jesús en Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, dice, al que creyere y fuese bautizado, éste será salvo. Pero les pidió a los apóstoles que no solamente doctrinen a todos antes de su ascensión, sino que bauticen con agua y con espíritu a todas las almas, para que entonces, de modo que si estamos en Cristo, ahora esta nueva criatura, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la gracia, a través del perdón, mis amados, se puede desarrollar a la imagen de Cristo. Jesús pudo decir de sí mismo, si estamos en Cristo tenemos que estar en Él, y estar en Él significa compartir su esencia, compartir su amor, compartir también su lenguaje, y como nos decía el apóstol de distrito en estos últimos oficios, poder compartir el Evangelio, poderlo esparcir. Sabemos que tenemos una parábola del sembrador, ¿no es así? La semilla es perfecta, es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios, no importa dónde caiga. Nosotros debemos esparcir el Evangelio con agrado porque la nueva criatura quiere volver al Padre, estamos buscando el día del Señor y queremos ser redimidos en ese maravilloso día. Jesús pudo decir de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mis amados, en los Salmos, en el capítulo 37, allí el salmista habla que el manso recibirá la tierra por heredad. Y Jesús lo confirma en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra por heredad. Cuando nace una criatura, automáticamente es heredera. Y aquí ya se está hablando de una herencia, pero ¿a quién? Aquel que puede utilizar la mansedumbre en su lenguaje, en el trato con las personas. El manso domina la ira. El manso habla y responde y se hace muy grande por el manejo de sus respuestas. No utiliza la dureza, utiliza la cordialidad, como expresar al apóstol que vuestra gentileza sea conocida por todos. Y en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 5, cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén y menciona ya el profeta Zacarías que iba a entrar en un pollino, hijo de asna, dice manso. Y está en mayúscula. Es uno de los nombres del Señor. Por eso él pudo expresar de sí mismo, aprended de mí que soy manso. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo y el manso puede dominar la ira y la injusticia porque sabe que todo proviene del amor de Dios y que nada le va a suceder a los que aman a Dios, que hay un propósito esencial para ellos. Esto es lo que nos domina. Verdaderamente, ¿nos domina eso o la dureza? ¿Nos conocen por la mansedumbre o por la dureza de nuestro carácter? Si alguien tiene que hablar de nosotros, si estamos en Cristo, ¿por qué me conocen? ¿Por qué soy conocido? Y él expresó de la humildad. Y mis amados,
como actos de humildad, siempre se humilló ante el amor de Dios y ante la gracia de Dios. Se humilló ante los apóstoles, lavándoles los pies. La humildad es ese sentir profundo del Hijo de Dios que ve como lo supremo a Dios, y nuestra pequeñez ante todo lo que es gracia. El humilde es el que sabe que sin gracia no somos nada. El humilde es el que quiere ser perdonado porque quiere ser redimido y quiere ser liberado. El humilde es el que quiere aprender. El humilde es el discípulo, aquel que puede seguir al Señor. Y aquel que es corregido y no se enoja, no confronta ni quiere explicar el porqué de sus cosas. Dios no nos consulta nada, no nos pide nada y tampoco nos pregunta nada. Pero Él va a perdonar realmente aquello que tiene que ser perdonado. Por eso en la antigüedad el pueblo de Dios tenía un profeta, tenía un rey y tenía un sacerdote. Y ahora es Cristo Jesús el que obtiene estas tres figuras. Él es el que quiere reinar sobre nuestra vida. Él es el que nos dijo que nos viene a buscar. Y Él es el que nos perdona los pecados a través de su sacrificio. Entonces en Él podemos centralizar toda la gracia y todos los efectos del amor de Dios para nuestra redención y para nuestra maduración. Amén.